Jesús, ¿cómo estamos, bro? Buenas noches. Fíjate que me quedé pensando si se cortó el live porque me sentí que no me escuchaban porque alguien me comentó no se mira el live en vivo. Entonces ya me quedé pensando. Bueno, ya terminé. Bueno, los que se están conectando, hace un momento estábamos compartiendo un live. Jesús, cuéntame, ¿qué onda? Ya no se miró el live, ¿qué pasó? Se trabó demasiado, realmente pues los comentarios tardaban mucho en cargar, pareciera que fue saboteado. Órale, quizás, ¿verdad? A lo mejor hubo un... ¿Hasta dónde me escuché, brother? ¿No te acuerdas? Pues yo recuerdo que te estás hablando sobre lo que son cada caballo o cada jinete. Estás hablando Ok. del verde tirando el amarillo, que era creo que la peste. Ok, con razón, porque ¿quién me dijo? Centurión me dijo, oye, no se mira el live o algo así. Y bueno, yo estaba explicando, hablando y estaba preguntando si alguien quiere unirse al live, si alguien quiere dejar un comentario, una pregunta, y vi que ya nadie interactuaba y dije, ah, caray, se me hace muy raro hasta que leí el comentario y me quedé pensando, dije, bueno, lo voy a cortar. Bueno, pues estoy con el tema este de los jinetes. Y bueno, que te tengo, pues me vas a ayudar bastante con el punto este de saber si sigue en vivo o no. Bueno, estábamos diciendo entonces, aquí en primer lugar podemos ver, con respecto a los cuatro jinetes del Apocalipsis, que el primero pues es un caballo blanco, lo leímos en Apocalipsis capítulo 6 y nos hablaba claramente acerca del anticristo, del falso Mesías. Bro, Sí, dime, querido Jesús. yo tengo una duda porque dice que habla de un jinete blanco que viene con Sí, sus vestiduras ensangrentadas, ok. pero no sé si al 100% sea el anticristo, porque estamos hablando de dos entidades diferentes. Estamos hablando de lo que es los cuatro jinetes del Apocalipsis y el anticristo ocuparía otro lugar diferente. Vale, sí, te cuento. Este caballito blanco que aparece en Apocalipsis 6 lo voy a leer y ahorita te voy a anotar el contraste porque suele confundirse con alguien que viene en un caballo blanco con sus vestiduras ensangrentadas, que no es el mismo personaje o la misma persona o el mismo símbolo. Ahorita te voy a explicar por qué. Primero, para los que se están conectando, que vean pues la diferencia. Primero, Apocalipsis 6.1. Dijimos que representa al falso Mesías, blanco por una paz que va a traer en, en efímera, entre comillas, la paz que va a durar muy poco. Tenemos al jinete, que en este caso representa al anticristo, tiene un arco, aquí en la Biblia no menciona una flecha, por lo tanto es un arco sin flecha que nos habla en ese complemento, ¿verdad? Que es una paz efímera, un caballo que nos simboliza conquista, el anticristo aquí, ¿verdad? Como montado, conquistando y trayendo paz efímera. Y después, esta paz es tan pasajera que viene una guerra inmediatamente con el caballo rojo. Ahora, este personaje de Apocalipsis 6 lo leo en el versículo 2 y miré un caballo blanco y el que lo montaba tenía un arco, nada más, no dice flecha, y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. ¿Sí? Este personaje entonces simboliza al anticristo. Ahora, si nos vamos a Apocalipsis 19, que es donde tú estabas citando a la persona que viene aquí, este no es el mismo personaje, sino que nada más y nada menos en Apocalipsis 19, esto podríamos decirlo entonces que es el falso Cristo, el falso Mesías, pero en Apocalipsis 19 aparece el verdadero. Dice en el capítulo 19 de Apocalipsis, en el versículo 11, entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, ahora, la paz verdadera, ¿sí? Y el que viene a conquistar realmente el verdadero Mesías, y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero. Vienen pistas para identificar que obviamente se trata de Jesús, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llamas de fuego y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es claramente el Verbo de Dios. Entonces, este que aparece en el capítulo 19, dice el versículo que viene con sus ejércitos y derrota a la bestia. ¿Qué quiere decir esto? Que primero este aparece en Apocalipsis 6
como el Mesías, entre comillas, y por eso viene como aparentando ser el verbo de Dios o el verdadero Cristo, pero no es. Pasan los 7 sellos, las 7 trompetas y los 7 copas de ira y aparece Jesucristo ahora sí en Apocalipsis 19. Ahora sí, este es el verdadero Mesías y viene a establecer su reino milenial, su reino de mil años. No sé si eso responde a la pregunta, Jesús. Sí, sí, sí. Creo que había una pequeña confusión con eso. Sí, entonces se suele confundir al jinete en el caballo blanco de Apocalipsis 6 con el 19, pero pues aquí se ve el contraste notable, ¿verdad? De cómo los hebreos en la iglesia primitiva esperaban al Cristo montado en un caballo blanco. Irónicamente, el que va a venir es el falso Mesías y muchos judíos, muchos hebreos van a decir, este es nuestro Mesías, y lo van a recibir. Curiosamente, los musulmanes están esperando el regreso o la aparición de su Imam Mahdi, que viene siendo el Mesías musulmán, entre comillas, y ellos afirman, los que son teólogos, escuché a un teólogo musulmán que se llama Cheil Abdul Karim, que decía que ellos están esperando también el regreso de Jesús, así como nosotros los cristianos, He estado, pero ¿cómo? he estado en algunos live con algunos musulmanes Sí, que profesan lo que es el Islam y tienen muy buenas teorías. De hecho, me extraña porque hablan de los genios. Genio o genio les hablan. Que yo, en mi opinión, pues son los demonios, ¿no? Pero realmente, pues creen que Jesús solamente fue un profeta. Y sí dicen que, efectivamente. pero realmente no contemplan que es el Hijo de Dios y que la profecía se cumple de Isaías en él. Efectivamente, sí, ellos creen que es un profeta de Dios, que es un profeta como Mahoma, sí, un vocero musulmán muy conocido, más relevante en el credo musulmán, y ellos están esperando que regrese, pero no como el Mesías, sino como el vocero o el profeta del Imam Mahdi, es decir, de su Mesías. Es prácticamente lo que quieren decir es esto. Curioso que en Apocalipsis 24 Jesús es la primera señal que dice cuando sus discípulos le preguntan qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. La primera señal es, miren que nadie los engañe porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos se engañarán. Lo triste es que muchos van a ser engañados. Jesús lo está diciendo, lo está profetizando. ¿Qué quiero decir con esto? Que entonces, si lo que es los musulmanes que afirman que Jesús va a regresar, van a decir, hey, el Jesús que estamos esperando ya apareció, ya vino y es el profeta de nuestro verdadero Mesías, el que según creemos que va a ser el anticristo. Entonces, el falso profeta que habla la Biblia en Apocalipsis, que es la bestia que sube de la tierra, sería pues el falso Cristo diciendo, ¿saben qué? Yo morí en la cruz, y me fui al cielo, pero no era el Cristo, no era el Mesías, yo soy el profeta del verdadero Mesías y por eso regresé para decirles esto. Entonces, va a haber prácticamente dos falsos Cristos, el falso profeta diciendo que era Cristo que murió en la cruz y que es el profeta del verdadero Mesías, que va a ser el anticristo representado en este jinete del Apocalipsis. Y luego, para los que se están conectando apenas en el live, estábamos hablando de lo siguiente. En Apocalipsis 6 se cuentan 7 sellos. En Apocalipsis 5 voy a retomar así el tema, así rapidito, para los que, porque ahorita se nos cortó el live, entonces quiero retomar a ver si alguien alcanzó a escuchar lo siguiente. Dice en el capítulo 6, vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, el Cordero es Jesús, y abrió uno de los sellos y oí uno de los 4 seres vivientes decir con voz de trueno, ven y mira. ¿Cuáles sellos? Bueno, Apocalipsis 5 nos dice que el Cordero toma un libro de la mano derecha del que estaba en el trono, es decir, el Dios nuestro, de nuestro Padre, el Todopoderoso, tiene en su mano un libro sellado con 7 sellos. ¿Qué significa este libro? Bueno, en la cultura hebrea, en la cultura judía, en esos tiempos remotos, cuando alguien perdía la propiedad o las propiedades de sus tierras, o más bien avalaba un documento de que le pertenecían dichas propiedades o dichas tierras, por lo regular era esto lo que un libro se sellaba con 7 sellos con cera. Pues aquí la idea entonces es que
El hombre y la Hermano, mujer. Sí, dime, Jesús. ¿no será el libro de la vida? No, el libro de la vida aparece más adelante. Aparece más adelante. Y dado el contexto, se entiende que es el título de la creación, porque dice este Juan, no había nadie digno de siquiera de abrir los sellos. Entonces, ¿qué está pasando? Que Jesús fue el único que puede tomar el libro del rollo del Padre para retomar lo que el hombre perdió en el Edén. De hecho, tiene mucho sentido que Jesús regrese para establecer su reino milenial literalmente en la tierra y traer la paz que el primer Adán no pudo y que el anticristo trajo, pero una falsa. Y Jesús ahora viene con justicia y con paz porque puede ahora sí retomar lo que el hombre perdió en autoridad y en lo que a señorío se refiere cuando le dice a Satanás, prácticamente ten, cuando comen del fruto. Por eso Jesús le da el título a Satanás el príncipe de este mundo, el principal de este mundo. Los apóstoles llaman a Satanás el Dios de este siglo. Eso entonces nos dice en Mateo 4 que Satanás le ofreció los reinos de la tierra a Jesús. ¿Cómo puede ofrecer algo si no le perteneciera? La pregunta es, ¿cómo llegó a ser dueño de los reinos de la tierra o el administrador, ¿verdad? Porque él dice, yo al que quiero se los doy. Ahí Mateo 4 textual lo dice, tal cual. Entonces, se entiende, pues, dado el contexto de la Biblia, por eso es bien importante todo el consejo de Dios y entendemos que Jesús viene a retomar lo que el Adán perdió en el Edén y por eso ahora sí Dios tiene que establecer su reino literal, el reino de Dios, eso se trata, esas son las buenas nuevas. Jesús Hermano, decía, sí, una pregunta. En este caso, el Adán, el primer Adán, a la hora sí, de comer del fruto prohibido, se le arrebataron lo que son las escrituras de lo que es el Edén. Entonces el posterior Adán, que en este caso sería Jesucristo, viene a retomar o arrebatar lo que son las escrituras de la tierra para posteriormente dejar lo que es el Edén nuevamente para el milenio de paz. exactamente, así, así es, así como lo tienes contemplado, tal cual así es. Sí, la Biblia llama en Romanos a Adán, que en hebreo significa humanidad o un ser rojo, ¿sí? Curioso que la palabra Adama en hebreo es tierra roja, ¿sí? Bueno, el hombre ha sido creado del polvo y pues nuestra sangre es roja, tiene mucho Hermano, sentido. hermano, Sí, una pregunta. A mí se me hace mucho ruido lo que es el nombre de Adán. Si lo ponemos lo deletreamos, es ADN. ok, vale. Y Bueno, tendría, por la descripción que me estás dando, es la sangre, ¿no? sí, tiene mucho sentido. O sea, en el ADN está toda la información genética que ya Dios había decidido y bueno, de ahí los científicos saben, el padre del genoma humano, Francis Collins, que es creyente abiertamente, ha declarado su fe en Jesús, él, quien es, repito, el padre del genoma humano, sabe y entiende que en el ADN está toda la información de que el color de tus ojos, la estatura que ibas a tener, el tamaño de tu boca, de tu nariz, etcétera, etcétera. Entonces, es lo que yo decía en un principio en el otro live, aquí es un punto a favor de la existencia de nuestro Dios para todos, a que se han declarado abiertamente ateos. Yo he comentado que hace poco estuve en el sur de México, allá en la Riviera Maya, bonita, preciosa, y estuve sobre la playa y surge un pensamiento. Si yo supongo que el mar de repente me avienta una memoria USB, ¿verdad? O no sé, un chip así chiquito, y de repente lo veo que está en la arena del mar, lo recojo y voy a una computadora, a una laptop, y lo meto a un aparato, ¿verdad? Tecnológico para ver la información que está dentro. Si yo encuentro muchísima información valiosa, no sé, información en PDF, en Word, en Excel, en PowerPoint, ordenada, las letras, los textos, todo con sentido, etcétera, yo no podría deducir y concluir, ah, pues esto surgió del azar, ah, esto vino de la nada. Sería muy tonto de mi parte, me faltaría sentido común, me faltaría lógica, etcétera. Sin embargo, pues muchos deducen que nosotros venimos de la nada, pero la nada no puede producir nada o algo. Bueno, Definitivamente hay alguien detrás, en este caso Dios por definición. Y Dios nos muestra en la creación que Él es verdadero, que Él existe y deja toda esta información
en el ADN, que la Biblia ya se había adelantado con el tema de la ciencia con respecto a que, por ejemplo, las leyes de la herencia, la genética. Esto está bien impresionante, esto ya está escrito desde el Génesis. Ahorita te digo rápidamente el Génesis cuánto tiene de existencia según lo que han hecho para confirmar esto. Hay una prueba que se llama carbono 14 para confirmar, pues, más o menos la edad que tiene algún libro, este, pues, muy relevante. Y bueno, mira, el Génesis fue escrito aproximadamente alrededor de 1500, 1400 años antes de Cristo. Y la Biblia ya había establecido que cada uno se reproduzca según su género, según su especie. Sin embargo, no es sino hasta el siglo XIX, si no mal recuerdo, con Gregorio Mendel, un monje creyente, que descubre las leyes de la herencia con unos chícharos, con unos experimentos. Sus hipótesis, sus teorías y sus datos científicos no fueron tomados en cuenta sino hasta 30, 20 años después aproximadamente. Y la Biblia nos vuelve a decir, yo ya tenía la razón. ¿Por qué? Porque este es el libro de los libros, es el libro que nos muestra y le muestra al hombre su origen, su propósito y su destino. Así es, tan claro, Exacto. dice la Biblia en los Salmos, perdón, que los cielos cuentan la gloria de Dios. O sea, Amén. Dios nos dice, aquí estoy, pero el hombre se empeña, ¿verdad?, en decir que no existe Dios. Sí, dime, Jesús. De hecho, en la Biblia nos habla del don de ciencia y realmente creen que de la ciencia va a surgir lo demás, los ateos. Y realmente la ciencia viene de parte de Dios, porque sin Es la lo ciencia el ser mismo, humano pero no pudiera tener tanta inteligencia y sí, crear sí te tanto. lo ves, ya no hay número, no. No hay. ¿Qué pasa, Centurión? Bro, te voy a poner un poquito el micro apagadito. Ahorita le enciendo, Centurión. Ahorita te damos lugar, porque se escuchaba mucho ruido. Sí, decías, Jesús. Te comento, de la Biblia surgen muchos aspectos de la vida del ser humano, entre ellas lo que es el don de ciencia, viene lo que es la ley en toda la expresión de la palabra, habla de un juez justo, que en este caso es Jesús, habla sobre un licenciado, habla sobre un señalador, que en este caso es el enemigo. Hay lo que es de medicina, te habla de muchas cosas la Biblia. Muchos de esos aspectos ignoran lo que son los ateos. Sí, bueno, tristemente a veces yo entiendo que la religión haga una mala representación de Dios, y por ello pues se llegan a conclusiones de que pues el cristianismo es una falacia, es negocio, y yo diría, es verdad, bueno, no siempre, ¿verdad? Porque, por ejemplo, yo me he topado con gente de vialidad, tránsitos aquí en México, que pues piden su mordida, que en este caso los que nos estén escuchando en otro lado es, pues que dame un billetito, El ¿verdad? moche. Vamos, un moche, ¿cómo le dicen? Sí, o sea, dale un soborno, vamos, un soborno, pues para que te dejen ir, ¿no? O sea, vamos, prácticamente pues son corruptos, son gente que pide su moche, su mordida, su soborno. Pero yo no puedo generalizar que todos son así. Yo entiendo que existen buenos tránsitos que tienen ética, son íntegros, entonces no todos somos la harina del mismo costal. Igual de la misma manera sucede en el cristianismo con los creyentes. No quiero decir con esto que, por ejemplo, yo pues no tropiece, no la riegue, sigo siendo un ser humano, simplemente por ello me voy a equivocar. Pero hay una frase bien interesante que dice que las ovejas caen en el lodo, pero los puercos se revuelcan en él. Yo me voy a tropezar y me voy a manchar, definitivamente, pero ya no es la misma vida la que tenía antes, hace 15 años aproximadamente, a la de ahora. Ahora para mí es muy incómodo. Es como si a un puerquito le quitara su naturaleza de puerco, de estar enlodándose a cada rato porque le gusta, le fascina, se revuelca, y le cambiaras esa naturaleza y le pusieras otra. Bueno, en mi caso así fue. Mi naturaleza de puerquito fue quitada. Eso en la Biblia se le conoce en la teología como el nuevo nacimiento, nacer de nuevo espiritualmente, y tu manera de vivir y de ver las cosas es totalmente diferente. Bueno, Jesús, le doy lugar rapidito ahora sí a nuestro querido Centurión. Ahorita paso con nuestros panelistas también, Juan Carlos y Rash.
Centurión, si nos puedes, bro, por favor, hacer algún comentario, alguna observación concreta, porque tenemos otros dos invitados aquí para que den sus observaciones, sus refutaciones o sus comentarios, sus dudas, adelante. Centurión, por favor, concreto, vamos, adelante, bienvenido. ¿Qué onda? No, a ver, vamos con el micro. Ya te lo prendí, bro, no sé si tú lo puedes prender, Centurión. Ahí, Centurión, ¿estás ahí? Bueno, en lo que se conecta mi querido Centurión, doy lugar a Juan Carlos. Juan Carlos, ¿cómo estás? Buenas noches, brother. Bienvenido a Deja que te cuente algo. Cuéntanos. Juan Carlos, ¿me escuchas? ¿Estás ahí? Es que, Centurión, tienes apagado tu micrófono, brother. Te envío una invitación para que lo prendas. Mire, me dice, ya enviaste una invitación a Centurión. Entonces nomás es prender el micrófono, brother. Juan Carlos, sí, no contesta. Juan Carlos, ¿qué onda, Juan? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, no se puede. Vamos con Rush. Rush, ahí está. Juan Carlos, buenas noches, bienvenido. ¿Cómo estamos? Bueno, te doy lugar a Rush. Rush, ¿cómo estás? Buenas noches. Veo que eres un hombre, mujer. ¿Qué eres? Cuéntanos, platícanos cuáles son tus observaciones, tus argumentos. Vale, adelante, bienvenido. ¿Qué pasa? A ver, soy yo. Confírmame, Jesús. ¿Soy yo el que no los escucha? No, se oye perfectamente. Sí, ¿verdad? Bueno, no sé si me hicieron la malagueña, hicimos aquí en mi barrio, o de verdad quieren participar. Si no, vamos lugar a otras personitas que quieran estar aquí con los panelistas. Rush, ¿quieres decir algo? No. Ok, bueno, ni hablar. Vamos pues con otros invitados. Vamos a. Ahora sí, Juan, Centurión, si puedes conectarte. Baja y sube a Centurión. Ok. Te voy a bajar, Centurión, y te voy a volver a subir. Ahí regresamos. Vale, ya lo quité. Ahorita le voy a hacer la invitación otra vez. A ver si te encuentro por aquí, brother. Aquí estás. Invitar. Listo, Centurión. Aquí te espero. Ahora sí. Es que, ¿sabes qué, brother? No, cuando entraste se escuchaba mucho ruido. Entonces dije, mientras termina Jesús su argumentación o su observación, pasamos con otra persona. Pero listo. Bienvenido. Buenas noches, Centurión. ¿Cómo estamos? Hola, buenas noches a todos. Mi nombre es Miguel Ángel. Desde luego que Dios existe y me encanta este tema, los cuatro jinetes del Apocalipsis. Este libro profético nos enseña la manera en que van a suceder los eventos de los últimos días, ¿sí? Entonces, yo tengo entendido lo siguiente, los cuatro jinetes de del Apocalipsis representan cada uno de ellos un milenio, ¿sí? Los sellos que son abiertos, los 7 sellos, pues son los milenios que son abiertos. En el cuarto milenio, en el meridiano de los tiempos, es cuando viene nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Él es el profeta. Y en cada milenio hay un profeta o una dispensación en la que Dios se acerca al mundo terrenal. En el primer milenio, el anciano de días, que es el que monta el caballo blanco, que sale victorioso, es Adán, ¿sí? El arcángel Miguel es Adán, es el anciano de días. Y este anciano de días, cuando él está en la tierra, él predica el evangelio, ¿sí? Ojo, ustedes van a decir, bueno, pero es que eso no está en las escrituras, pero recuerden que hay más escrituras. De hecho, hay una parte en el Nuevo Testamento que dice, y todas las demás cosas que hizo no están aquí, ¿sí? Muchas cosas enseñó Jesucristo.
Cuando él estuvo en el Monte de los Olivos, dio las señales de su segunda venida, ¿sí? Él enseñó a sus discípulos de manera privada, pero no les permitía que escribieran cosas. De hecho, le muestra a más de un discípulo y en otros tiempos le muestra cómo vienen a ser los últimos días, pero no a todos se les permite escribirlo. Como en el caso de Enoc, el día de ayer hablaban acerca de los gigantes, ¿sí? La naturaleza de un gigante es como la nuestra, están hechos de carne y hueso como nosotros, solo que poseen un cuerpo vivificado en espíritu. Y ese cuerpo vivificado en espíritu, ¿sí? Puede procrear. Por eso es que hubo gigantes en la tierra, porque en un momento dado, esta unión de las mujeres terrenales con estos hombres justos, hechos perfectos, ¿sí? Que hicieron hijos y que fueron los poderosos, ya ves que hablaban de Caín y Abel. Pero bueno, en el libro de Enoc, sí, también preguntaban el otro día acerca de los libros apócrifos. Bueno, los libros apócrifos son permitidos, pero depende de nuestra capacidad de entender, ¿sí? Y nuestra capacidad de entender va de la mano de dos cosas: del sacerdocio, que es la autoridad de Dios dada al hombre para ministrar en la tierra, y del Espíritu Santo. Es decir, el Espíritu Santo es la guía, es el maestro. Y si no está el maestro, que es el Espíritu Santo, que nos revele, porque todos tenemos derecho a la revelación, ¿sí? Una revelación personal. A mí me encanta cuando dices que tú viviste de esa manera, que padeciste aquellas aflicciones por medio de las adicciones, por medio de muchas cosas. A eso hemos venido. Hemos venido a padecer, a sufrir, a aprender. Hemos venido como vino nuestro Señor Jesucristo en la carne, a dar su vida y a padecer. Y esa experiencia que él tuvo de regresar al Padre, ¿sí? Fue la que precisamente nosotros también hemos venido. Es la misma prueba, ¿sí? Nuestro periodo de probación es ese. A eso hemos venido. Y entonces, en un momento dado, el Señor nos promete. A mí me encanta ese pasaje de Apocalipsis, porque define muy claramente lo que sucederá con los justos, la gran tribulación que han de vivir los justos, los que se puedan llamar santos, ¿sí? En el Monte de los Olivos el Señor lo dijo claramente: no os turbéis, ¿sí? Porque cuando veáis que estas cosas pasen, ¿sí? Les serán cumplidas las promesas que se les han hecho, ¿sí? ¿Y qué promesas hace? La vida eterna, ¿sí? El reino de los cielos, el mundo, que heredarán el mundo, ¿sí? Entonces, hace un momento yo escribí por ahí una pregunta, ya voy a cerrar, para que otros tengan oportunidad. La pregunta es: ¿qué es el mar del vidrio del que habla Juan en el capítulo 4, versículo 6 del Apocalipsis? ¿Sí? Y yo mismo contesté: es la tierra en su estado santificado, inmortal y eterno. Nosotros, que somos hijos de Dios y que somos hechos a su semejanza, ¿sí? Nuestro espíritu es inmortal. Y hay dos muertes: la muerte carnal y la muerte espiritual, ¿sí? Nosotros trascendemos en este plano terrenal a un plano celestial, lo que viene a ser el arrebato, lo que viene a ser el que el Señor venga en su segunda venida y sus santos, sus huestes de santos, sean levantados para recibirle, sea en vida o en muerte, ¿ok? Y nosotros tenemos la promesa de entrar a su presencia. Hace rato hablabas de la coronación, ¿sí? Hay que recordar que las escrituras tienen un estilo simbólico. Ajá. Entonces, hay que recordar que la mejor revelación es la que se nos dé por un profeta vidente y revelador. Bueno, nosotros, ¿sí? Vamos a recibir al Señor Jesucristo, sea en vida o en muerte, para recibir un cuerpo glorificado que será coronado, es decir,
que estaremos en su presencia del Padre Celestial o del Señor Jesucristo. El otro día debatían acerca de por qué no pueden ver a Dios. Bueno, es que nada impuro puede morar en la presencia de Dios. Nosotros falleceríamos si el Señor se presentara. Primero necesitamos purificarnos. ¿Y cómo nos purificamos? Guardando los mandamientos. ¿Sí? Entonces, no es una situación tan sencilla. Pero bueno, creo que ya me estoy extendiendo demasiado. Es mucha información. Solo quisiera cerrar diciendo que hay que tener fe, porque precisamente cuando uno tiene fe, entonces Dios se manifiesta. Hay que recordar que Él se manifiesta a su manera y en su tiempo. Él nos elige a nosotros, ¿sí? Y también nosotros tenemos que estar dispuestos. ¿Y cómo? Con una mente abierta, un corazón contrito, ¿sí? Un corazón contrito es lo que el Señor quiere para manifestarse en nosotros. Y no lo va a Ok. hacer si nosotros no nos arrepentimos, ¿sí? He oído mucho, he estado siguiendo, me encanta tu en vivo, he estado siguiendo a mucha gente que dice, bueno, pero ¿por qué Dios permite esto? Miren, el Señor tiene su plan y es un plan maravilloso, ¿sí? Nadie, absolutamente nadie queda fuera de él. ¿Sí? Aquí todos tenemos la oportunidad de arrepentirnos. Y cuando nos arrepentimos, estamos ofrendando un corazón contrito a Dios, que es lo que Él quiere, que nosotros nos humillemos. Y solamente así Él se hace presente en nuestras vidas, nos da el Espíritu Santo, que es la guía, que es el maestro, ¿sí? Y quien pudiera, ¿sí? Le da la ministración de ángeles. Pero Dios existe, Dios vive y Jesucristo es el Salvador del mundo. Muchísimas gracias, buena noche. Centurión, muchas gracias por sus observaciones y aportaciones. Y bueno, coincido en el tema de la revelación, ahorita que puntualizaba esto, fíjense que segunda de Pedro, capítulo 1, porque cuando hablo acerca de estos temas del anticristo, los cuatro jinetes del apocalipsis, las señales antes del fin, el arrebatamiento, la segunda venida de Jesús, todo esto que compete el tema de la escatología, del estudio de los últimos tiempos en la Biblia, he escuchado a gente que me trata de refutar diciéndome que me estoy inventando esto, o que dónde saco esta interpretación cuando digo que la Biblia se interpreta a sí misma en varios comentarios en nuestro contenido en el perfil. Me dicen, ¿cómo que la Biblia se interpreta a sí misma? Y bueno, yo el texto que saco para contraargumentar es segunda de Pedro capítulo 1 versículo 20 y 29. Bueno, primero desde el 19 hasta el 21, dice segunda de Pedro 1, 19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacen bien en estar atentos como una antorcha. He aquí por qué los lives. Y luego dice, que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. 20. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada. ¿Qué significa eso? Que la Biblia no se interpreta, o más bien yo no interpreto la Biblia diciendo que esto es lo que quiero que signifique o lo que pienso que signifique. No, no lo puedo interpretar de manera privada. Tiene que interpretarse a la luz de la misma palabra de Dios. Y la misma palabra de Dios nos responde cuando estudiamos, vemos cómo esta biblioteca divina, esta palabra de Dios, este compendio, este conjunto de libros inspirados de manera divina desde el Génesis hasta Apocalipsis, se complementan en información. Y luego dice en el 21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, lo vuelve a recalcar, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ahorita con respecto al tema de los jinetes del apocalipsis, lo interpretamos de la siguiente manera, dado el contexto que ya comenté. Y bueno, primero aquí, para que los que se están conectando apenas, tenemos aquí otra persona que quiere entrar al live. Ahorita le damos lugar, al parecer es la primera mujer del live. Y bueno, voy a dar el resumen rápido en lo que ella acepta también estar aquí. Este personaje, bueno, ya se tapó aquí. Primero, el anticristo, o más bien, este jinete montado en un caballo blanco, hablándonos de paz. En la literatura hebrea se entiende que el caballo es símbolo de conquista, y bueno, trae un arco sin flecha. Nos habla pues de una paz efímera que va a conquistar, y este era un claro símbolo de un Mesías que esperaban los hebreos en un principio.
pero bueno, Jesús les cambió o más bien no cumplió con sus expectativas, entre comillas. De hecho, ahorita comentamos que en Apocalipsis 19 aparece el verdadero Mesías, que claramente dice el verbo de Dios. Esto citado en Apocalipsis 19, pero este jinete del Apocalipsis del capítulo 6 es una imitación de Cristo, es decir, el falso Mesías. Y luego llega, después de que viene una paz efímera, aparece el segundo caballo que de color rojo y una espada el que lo monta, nos habla de una guerra. La Biblia nos dice que después de la guerra, y después, más bien, después de una guerra, comprobada en la historia, la Segunda Guerra Mundial dejó endeudados a muchas naciones, y por ende vino una hambruna y la tasa de precios se fue hasta arriba y mucha gente pues se murió de hambre. Y aquí vemos que después de esta guerra, sí, que es la secuencia de una paz que no duró nada, una paz efímera, viene la guerra y luego viene pues la hambruna y después viene, aquí la Biblia nos dice que muere con el cuarto sello, que en este caso es este caballo de color como que verde amarillento, por la consecuencia de esta paz efímera, la hambruna, viene la muerte de la cuarta parte de los habitantes de la tierra. Esto lo puedes leer en Apocalipsis capítulo 6. Y hoy en día somos aproximadamente 8.000 millones de personas. La cuarta parte sería 2.000 millones de personas. Para que te des una idea de cuál es la magnitud y lo grave de esto, es que 2.000 millones de personas, que viene siendo la cuarta parte de lo que hoy en día somos en total, en promedio, pues es todos los habitantes del continente americano junto con todos los habitantes del continente europeo. Es demasiado. En la Segunda Guerra Mundial murieron aproximadamente 40 millones de personas. Aquí estamos hablando de 2.000 millones. Para que ocurra esta mortandad tan terrible, bueno, no podría ser de esta manera, sino que ahora sabemos que si ocurre una guerra nuclear, tendría sentido. Ya las bombas nucleares de ahora, el armamento bélico que se presumen como potencias como Rusia, Estados Unidos, China, Irán, India y demás, no son comparadas, o más bien las bombas de nucleares como Hiroshima o Nagasaki no se comparan con el armamento nuclear que hoy se posee. No le llega ni a las tobillos. O sea, es terrible el armamento y lo que puede provocar, y ahora tendría sentido como por esta guerra, la Tercera Guerra Mundial probablemente provoque pues estos dos últimos sellos. En resumen, ahora yo diferiría con Centurión con el hecho de los milenios, porque fíjense que en Apocalipsis capítulo 6 y en Mateo 24, cuando se habla de las señales antes del fin, hay un paralelo bien impresionante. Yo ya lo había comentado en otro live, pero si tú no estuviste, quiero comentarte lo siguiente. Si tú lees Mateo 24 de las señales y lees Apocalipsis 6 a la par, en paralelo, te vas a dar cuenta que están hablando de lo mismo. Ahorita lo vamos a comprobar. Primero le doy lugar a nuestra querida, creo que es una mujer, no sé si sea la novia de este chico, de este varón, o efectivamente sea una mujer. Delicón, bienvenida, buenas noches. Adelante, coméntanos. Delicón, buenas noches. Bueno, creo que ahí la gente no se está animando a hablar, o qué está pasando. Bueno, ni hablar. Ahorita me comentaban que es como una manera de Chadu, ¿qué? Fachi. A ver si me puedes confirmar. Uciel Fernández, creo que él ya había estado aquí antes. Vamos a darle lugar a él. Y bueno, ahorita comentabas en lo que se conecta. ¿Qué versículo? Sí, ahorita lo leo. Si no nos habla Uciel Fernández, lo estudiamos así rapidito. Uciel, buenas noches. ¿Cómo estamos? Coméntanos. Haznos tus observaciones concretas, de acuerdo al tema. ¿Qué piensas? ¿Qué refutas? ¿Qué observas? Bueno, pues nada, porque ya se salió. ¿Qué está pasando con la gente de TikTok? Bueno, ni hablar. Vamos rápido pues a Mateo 24. Vamos a leer desde el versículo 3. Ahí Centurión que tiene y Jesús que está con nosotros. Y pongan ahí un separador en Apocalipsis capítulo 6. Y aquí vamos a responder algunas cuestiones bien interesantes y bien importantes. Ya tengo yo mi separador, Apocalipsis 6 y Mateo 24. Vamos a leer.
Versículo 3 de Mateo 24. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. ¿Por qué le preguntaron esto? Porque él les dijo, saben que este templo se va a caer a pedazos. Y sabían, ellos entendían, seguramente Jesús les había hablado acerca de Daniel cuando habló de las 70 semanas y de que la abominación desoladora iba a cesar, hacer cesar el sacrificio y la ofrenda. Eso para ese entonces, pues obviamente tiene que ver alguien abominable en el templo judío, ¿sí? Y también se habló de una destrucción del santuario. Entonces, ellos están familiarizados con las profecías. Entonces, aquí ellos le preguntan, Señor, ¿cuándo va a ocurrir lo del templo y qué señal habrá de tu venida? Es decir, ellos asociaban esta destrucción con ya la era del fin. En el versículo 3 lo primero que Jesús les responde es, miren que nadie los engañe, perdón, versículo 5, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo y a muchos se engañarán. Vete a Apocalipsis capítulo 6, versículo 2, cuando Jesús rompe el primer sello, y miré y hay un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. Yo he dicho ya varias veces que representa al anticristo, el falso Cristo, y Jesús lo menciona en Mateo 24. Seguimos leyendo Mateo 24, vamos otra vez, versículo 6. Y oirán de guerras y rumores de guerras. Miren que no se turben porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Vamos a Apocalipsis, capítulo 6, verso 3. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira, y salió otro caballo bermejo, rojo. Aquí está. Y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz. O sea, no duró nada esta paz y viene la guerra inmediatamente. Y que se mataran unos a otros y se le dio una gran espada. La espada hablándonos y del color rojo del caballo y de conquista de una guerra. Entonces se confirma lo que dijo en el versículo 6. Oirán de guerras y rumores de guerras. Versículo 7. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Hambres y pestes. Aquí está. El tercer sello, vamos a leerlo en Apocalipsis, versículo 5. Cuando vio el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira. Y miré y aquí un caballo negro y el que lo montaba tenía una balanza en la mano y oí una voz de medio de los 4 seres vivientes que decía 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. La alza de precios va a provocar una hambruna terrible, confirmado en Mateo 24. Fíjate los paralelos tan interesantes. Seguimos leyendo. Y luego dice en el versículo 7, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino y habrá pestes y hambres. Ahí está. Las pestes, pues obviamente por toda la mortandad y la putrefacción de todos los seres que mueren en la guerra y terremotos en diferentes lugares. Versículo 8, y esto es bien importante, anota lo que voy a decir a continuación porque es bien importante para entender todo esto. Y todo esto será principio de dolores. ¿Por qué digo que esto es importante? Porque hoy en día la gran mayoría en promedio, y no lo digo por mal plan ni el mala onda, yo creo que también, más bien yo también así pensaba, sino que hasta que uno estudia se da cuenta de algunas cosas y sobre todo más nos acercamos al fin y Dios te empieza, wow, no lo había notado, no me había percatado, lo pasé desapercibido. ¿A qué me refiero? Pues mucha gente cristiana, cuando le preguntas, oye, estamos viviendo estos tiempos, es el principio de dolores y muchos te van a decir, sí, porque hay rumores de guerras, hay pestes, hay terremotos, etcétera, etcétera. Y sí, efectivamente, sin embargo, en la escatología y en el estudio de las escrituras de los últimos tiempos y en la teología te das cuenta que no estamos viviendo los principios de dolores todavía. Es la antesala del principio de dolores. ¿Por qué? Porque el principio de dolores es la última semana de Daniel y esta última semana de Daniel es inaugurada con el primer sello de Apocalipsis, que ya dijimos que es el anticristo. Entonces, ¿por qué no estamos viviendo el principio de dolores, la guerra y esta mortandad de la cuarta parte de la tierra y de hambre y de pestes? Sencillamente porque no ha aparecido el anticristo. Yo he citado varias veces que el anticristo es el hombre de pecado, segunda de Tesalonicenses capítulo 2. Dice, hasta que se manifieste el hombre de pecado antes de que Jesús venga y también va a haber una apostasía. Existe un sistema anticristiano, existe el espíritu del anticristo, pero también existe el anticristo tal cual, el hombre de pecado, ¿sí? Es efectivamente, algunos me comentan, esto es aquel que se opone a Dios, al mensaje, por supuesto, pero la Biblia habla
como desde Génesis se dice, la simiente de la serpiente te herirá en el calcañar, a la simiente de la mujer, que es Cristo. Entonces hay una simiente, ¿sí? Alguien que desde un principio se iba a oponer, por eso hay un sistema anticristiano desde el principio del mundo, desde que vino la caída, que se están oponiendo al Mesías, oponiendo, y quiere, así como uh, Ismael, quien era el hermano de Isaac, oprimía a Isaac, que era el hijo de la promesa. Ismael, que fue el primogénito, pero que no era el hijo de la promesa, oprimía a su medio hermano, ya que Ismael era hijo de Agar, y bueno, Isaac, hijo de Sara, o de Saraí, el hijo de la promesa. Entonces, te puedes ver, pues, prácticamente cómo existe este paralelo tan impresionante. Y bueno, en el versículo 7 de Apocalipsis dice, cuando vio el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira, miré un caballo amarillo y el que lo montaba tenía por nombre muerte y el Hades le seguía y le fue dado autoridad o potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, guerra, con hambre, consecuencia de la guerra, con mortandad, obviamente por toda la putrefacción y etcétera, y las fieras de la tierra. Había dicho en el otro live que los que vieron Soy Leyenda, cuando una ciudad queda desolada, las fieras regresan. Yo estuve en el sur y allá se está construyendo bastante en la selva, en medio de la selva, y es común o es muy eventual ver animales, bestias, jaguares, pues en las calles de la ciudad. Inclusive aquí donde yo vivo, hay osos que bajan pues aquí es una zona desértica, son osos negros, y van a las ciudades porque tienen hambre, porque no encuentran alimento. Entonces imagínate oler la putrefacción, la sangre, ¿verdad? A distancias, kilómetros, o algún par de metros, bueno, cientos de metros, etcétera. Pues las fieras van a venir y bueno, van a acabar, también van a formar parte de este juicio de Dios sobre el hombre. Y empieza el versículo 9, el quinto sello. Vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y venga nuestra sangre a los que mueren en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansaran todavía un poco de tiempo, estamos hablando de la última semana de Daniel, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Aquí muchos dicen, ya ves, vamos a pasar la gran tribulación. Sin embargo, yo he dicho que los santos del Antiguo Testamento y los santos de la Iglesia no son los mismos. Hablando de dispensaciones, ahorita que hablaba este centurión de ello, interesante porque hay un tema acerca en la teología de las dispensaciones o del dispensacionalismo, también así conocido, y bueno, se explican estas diferentes administraciones de Dios a través de los tiempos. Y vemos pues cómo este sello, el quinto, también en Mateo 24 se dice, en el versículo 8, después de que se habla del principio de dolores, dice en el versículo 9, ahí está otro paralelo bien impresionante, entonces los entregarán a tribulación y los matarán y serán aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y otros a otros se aborrecerán y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos y por haberse multiplicado la maldad el amor de muchos se enfriará, mas el que persevera hasta el fin será salvo. Y bueno, dice que será predicado el evangelio de todas las naciones, bla, bla, bla. Y tú sigues leyendo más adelante, pues para no extenderme tanto, porque pues como efectivamente, como decía Centurión, es un tema muy, muy amplio y muy profundo, pero bueno, ya lo estaremos hablando más adelante a más detalle. El punto es, queridos amigos, el paralelo tan impresionante de Mateo 24 y Apocalipsis 6. Yo cuando lo descubrí, bueno, no que sea yo el Joseph Smith de las Américas, como dicen los mormones, ¿verdad? Que vinieron a traer este evangelio diferente. No, simplemente ahí estaba. Nada más que uno va creciendo en la fe y va madurando uno, ¿verdad? Se va afinando el oído, el corazón espiritual y de repente, wow, ¿no? Qué impresionante es esto. Y bueno, a mí que me apasiona el tema de los últimos tiempos y la escatología, de hecho, parte de mi acercamiento a la fe en Cristo Jesús fue porque, fíjate, te cuento así rápido, abro un paréntesis. Yo de niño iba a la escuela dominical entre los 8 y 10 años y pues me hablaban de la Biblia. Entro a la adolescencia, mi juventud y me pierdo, como ya lo comentaba antes, pues en la calle, en las drogas y demás. Curiosamente, fíjese cómo no debemos subestimar la semilla que se siembra en los infantes o los niños
si tú eres maestro de una escuela dominical, créeme que es de mucho valor sembrar la palabra de Dios en un niño. Te cuento por qué. En lo particular a mí, yo cuando empecé a ir a la escuelita dominical, una vez por alguna razón no entré y me quedé en la reunión de los adultos. Bueno, entre comillas, ¿verdad? La reunión de los adultos. Y me quedé ahí y escuché el sermón y el predicador al final dijo que si alguien quería reconocer que Jesús era su Señor y Salvador y que le recibiera en su corazón. Y yo fui el primero de todos los que estaban ahí, el único niño de 8 o 9 años que levantó la mano y dijo, yo quiero. Así, sin tapujos. Y lo hice. Bueno, Dios se lo tomó muy en serio porque cuando entré en la adolescencia, queridos amigos, un día recuerdo que estaba drogándome y empecé a alucinar, tal cual, literalmente. ¿Y sabes de qué trató mi alucinaje? Que Jesús venía por segunda vez. Yo aluciné, no sé si Dios aprovechó la visión o el alucinaje para mostrarme algo y que alucino que Jesús venía por segunda vez y, y había ángeles que estaban ahí conmigo y me decían, estaban así ellos como agazapados, escondiéndose. Inclusive dice en la Biblia en Apocalipsis que hay un ángel que cuando ve lo que va a ocurrir después, unos juicios que vienen después de otros, dicen, uy, ay, de los que moran en la tierra por lo que va a venir a continuación. Entonces yo miraba que ellos estaban, imagínate, si es así, hasta los ángeles, uy, el día de Jehová es terrible. Entonces yo los miraba que estaban así agazapados y me decían, Oscar, llegó el tiempo, llegó la hora. Y ¡fum! Venía otra vez en sí y me daba mucho miedo, mucho miedo. Inclusive esto te va a hacer reír para que se te quite el sueño, porque ya te vi que te estás pestañeando. Fíjate que un día, un sábado, de manera milagrosa, no salí a la calle y me quedé en mi casa, solo. No había nadie, no recuerdo por qué. Me quedé, era medianoche y creo que tenía calor porque me acuerdo que estaban calzoncillos y me fui a acostar y de repente, como a las 12 y cacho, empiezo a escuchar unas trompetas. Pues ya me había pasado lo que te había comentado y que me levanto asustadísimo, así en calzoncillos salgo a la calle diciéndole a Dios, por favor, no me dejes aquí, perdóname, Señor. Y cuando presto atención a las trompetas, era una serenata que le estaban llevando a una vecina de la otra cuadra. Ya te puedes reír. Pues mira cómo esto me estaba influenciando bastante a mí mi manera de vivir y fue lo que empezó a persuadir y vine a Cristo. Y bueno, hoy te quiero comentar acerca de lo mismo, los 4 jinetes del Apocalipsis. Y esto, sí, personalmente, en el estudio que he tenido de las Escrituras, no vayas a pensar que yo soy uno que anda ahí solitario, el llanero solitario, no, yo pertenezco a una congregación cristiana, yo soy cristiano, tengo mis hermanos en la fe, sirvo en mi Hermano, congregación, soy maestro de la Escuela de Formación Cristiana y del Instituto de Liderazgo de mi congregación. Puedes preguntar por tu servidor, Oscar Muñoz. Creo que doy, bueno, intento dar un buen testimonio en mi fe. Obviamente tropiezo, pero sirvo al Señor, colaboro con mis hermanos, también hago limpieza con mis hermanos, vamos a limpiar la congregación para que pues, el servicio esté ideal para todo aquel que vaya y quiera escuchar la palabra y escuchar el evangelio y demás. No soy una oveja salida del redil, estoy hermano, sometido. Sí, sí, Jesús. una pregunta, ya casi me paso a descansar porque mañana trabajo. Sí, sí, bro. Me gustarían dos cosas. No sé si pudieras apoyarnos con una persona que quisiera liberación para algunas personas que quieran hacerlo en tu live. Y al igual, hicieras un tema sobre la oración, la forma correcta de hacer la oración. Excelente, gracias. Mira, Jesús, es un buen brother que aquí ha participado en nuestros lives. Yo no le he dicho nada y precisamente aquí tengo palabra y efecto, ¿sí? Es un libro que escribió tu servidor. Perdón, no es. Perdón, ya hice spoiler. Es El bosquejo de una oración. Es fruto de un seminario que dimos acerca de la oración, precisamente, Jesús. ¿Sí?
Y bueno, ahorita que lo tomas, me gustaría obsequiártelo, Jesús, enviarte el libro electrónico. Nada más envíame tu correo y por mensaje, bro, y te lo hago llegar pues para que tengas el material y compartírselo a esa persona que dices que necesita apoyo en oración. Te lo obsequio con mucho gusto. Y para los que están aquí todavía adentro, aprovecho para decirles que en el perfil de Deja que te cuente algo en la descripción hay una URL, un link. Ahí pueden darle clic y los van a redireccionar a, por si ustedes están interesados. A mí me ayudarían más bien al proyecto Deja que te cuente algo y adquirirían estos 3 libros, pero de manera electrónica, en sus correos electrónicos. Creo que son 120 pesos masiva. Entonces, si están gustosos, recíbanlo. Creo que les va a bendecir bastante. Los 3 son el fruto de seminarios que hemos dado en nuestra congregación, donde la hemos pasado muy bien. Es una bendición. Pertenezco a Vida Abundante, Torreón, Coahuila, aquí en la comarca lagunera, si lo quieren googlear. Y bueno, Jesús, sí, por supuesto, ahí me pasas también por mensaje el nombre de esta persona pues para hacer oración por su vida, y me envías tu correo para recordar que te voy a enviar el libro electrónico. Y familia, si alguien está interesado en adquirir material gratuito, aquí abajo hay un formulario donde nada más pones tu nombre y tu correo, si no mal recuerdo, y nosotros ya nos llega la notificación y te vamos a enviar un extracto en PDF de un libro electrónico, precisamente de este libro que se llama El Anticristo, ¿quién es y de dónde surgirá? El PDF es totalmente gratuito, nada más para enviártelo, necesitamos tu correo. Es un extracto del libro, se titula El Anticristo, ¿dónde surgirá? Ahí hacemos, pues desglosamos, son tres páginas, un ebook electrónico que va a ser totalmente gratis. Totalmente gratis. Entonces, pues deja tu formulario, perdón, llena el formulario, deja tu correo, tu nombre y te lo hacemos llegar ahí para que lo leas, a ver qué te parece. Y bueno, muchas gracias por estar aquí escuchándonos. No sé si quieras decir algo más, Jesús, brother, que te retiras. No me queda más que agradecerte por el espacio, exhortar a todos los hermanos que están viendo tu live que se congreguen, que se unan en oración a Dios y pues sería todo. Gracias, bendiciones. Gracias, Jesús, que tenga buena noche, mi bro. Y querido Centurión, si quieres comentar algo, mi bro, porque creo que todavía estás conectado, adelante, antes de ir concluyendo con el live. Y muchas gracias por el live. Yo creo que cada vez que hablamos de un tema que es sumamente profundo, surge más necesidad de saber, ¿no? Sí, Mucha sí, sí. gente tiene el derecho de preguntarle al Padre Celestial dónde se encuentra la verdad, ¿no? Mucha gente tiene el derecho de tener la guía del Espíritu Santo. Y en el caso de los hombres varones, pues ahora sí que el sacerdocio y la autoridad de Dios es lo que nos puede regir para que nosotros tengamos una manifestación divina. ¿Sí? Me llama la atención aquí lo siguiente. Sí, que nosotros podemos estudiar las escrituras y tener un entendimiento propio, ¿sí? Y especular con las escrituras acerca de lo que entendemos. Pero una cosa es que tengamos la revelación de lo que realmente significa. Yo decía que las escrituras utilizan metáforas, ¿sí? Es un estilo para hacer los textos. Y voy a poner un ejemplo. Cuando se habla del infierno, ¿sí? Y sobre todo quienes hayan leído a Dante, pues la imaginación es de un infierno en llamas, donde la gente se está consumiendo, ¿no? La carne se está consumiendo, donde hay martirio, ¿sí? Y no hay nada como una revelación actual, con profetas, videntes y reveladores actuales que están sobre la tierra con esa autoridad, ¿sí? Y escritos que también nos han sido revelados, donde nos dicen claramente que el infierno es un estado de ánimo. Satanás, al no haber participado de la voluntad del Padre, no tiene y no posee un cuerpo de carne y hueso como nosotros. Nosotros fuimos valientes y venimos a este mundo, y la prueba está en que poseemos este cuerpo de carne y hueso. El Señor Jesucristo, cuando salió del sepulcro, ¿sí? Le dice, no me toques, porque aún no he ido a mi Padre, ¿no?
Y luego al que era incrédulo le dice, mete tu mano, ¿sí? Y enseña las heridas de los clavos, ¿sí? Y ve como un espíritu no tiene carne y hueso como yo tengo, ¿no? Entonces el Señor, en ese periodo en el que Él estuvo, en su sepultura, la carne, el Espíritu fue y predicó a los encarcelados. Segunda de Pedro lo manifiesta bien. Esos encarcelados que estuvieron separados de su cuerpo son los que menciona el Apocalipsis en el cuarto sello. Los que están bajo el altar y suplican, Señor, ¿hasta cuándo? El Señor es el profeta en el momento en el que Él está aquí. El primer periodo del primer jinete es un milenio, ¿sí? El segundo periodo del segundo jinete es otro periodo donde hubo la hambruna, ¿sí? El tercer periodo es otro jinete. Y así nos vamos durante 4 milenios. Y luego viene nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? A cambiar todo, a hacer Él la ofrenda. Y en un momento dado, cuando está en el sepulcro, va a este mundo de los espíritus, organiza a sus justos que van y le predican a los impenitentes. Estos son habilitados para pasar de ese mundo de los espíritus, ¿sí? Al lugar santo y después al lugar santísimo, la presencia del Padre Celestial, a semejanza del templo, ¿sí? Entonces, cuando nosotros vemos que el Señor Jesucristo va a la presencia del Padre, lo hace con un cuerpo vivificado en espíritu, ¿sí? Un cuerpo que fue lacerado, que fue clavado y que tiene la lanza en su costado. Él es el ejemplo de lo que nosotros también tendremos que pasar en el umbral de la muerte. Nos vamos a encontrar en ese infierno que no es otra cosa que un estado de miseria. Cuando Satanás se niega a seguir el plan del Padre Celestial, ¿sí? Este quiere usurpar su poder y su gloria. Viene esta guerra en los cielos y es lanzado a la tierra y le es dado poder para tentar a los hombres. Y nos queda claro cuando tienta al mismísimo Salvador. Él tiene ese poder, ¿sí? Entonces, somos seducidos por él. Y como dice la Escritura, han llegado a ser carnales, sensuales y diabólicos. En el libro de Daniel habla del sacrificio que se lleva a cabo en el templo. Y es una de las señales de cómo empezará la segunda venida, cuando el sacrificio sea intervenido, cuando no se siga haciendo este sacrificio, ¿sí? Y bueno, en el caso de nosotros tenemos un templo en donde todos los días se está haciendo este sacrificio continuo, pero un día llegará a ser profanado el templo. Pero bueno, regresando, Apocalipsis es sumamente interesante. El Señor se lo manifestó a otros profetas, pero solo a Juan, el amado, ¿sí? Fue al que le permitió revelarlo. Y en este contexto, cuando el Señor estuvo en el Monte de los Olivos, le dijo claramente las señales a sus discípulos, que es de lo que trata Mateo, ¿sí? Ahorita ya recordé, sí, el libro de Mateo, en ese capítulo, nos habla de lo que es las señales de la segunda venida. Y nosotros tenemos que estar conscientes de qué tiempo estamos viviendo. La época de los gentiles ya fue. La época de los gentiles, todos los países europeos que tomaron esta tierra de promisión, este continente, ¿sí? Que cruzaron el ancho mar con sus peligros y que en un momento dado era custodiado por el ángel de la destrucción, vienen y toman este remanso del mundo, que es la tierra prometida. Y esta época de los gentiles, con estos reinados, invaden todo el mundo con su cultura y lo someten. ¿Por qué? Porque es la voluntad de Dios. Esa es la época de los gentiles, la cual todavía estamos viviendo. Primero a los gentiles y luego a los judíos, ¿no? Así dice la Escritura. Sí, primero vino a los judíos, bueno, primero dice no lo suyo, dice a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Romanos nos habla de cómo por el endurecimiento, de manera misteriosa, ¿verdad? Y soberana de parte de Dios, utiliza ese endurecimiento para darle la apertura y abrirle la puerta a los gentiles, es decir, todo aquel que no sea judío o israelita de nacimiento, y Jesús rompe la barrera, ¿verdad? Cultural y sobre todo
hace cesar los ritos y las ceremonias, la ley es puesta en nuestro corazón, la ley de Dios, y por el Espíritu Santo que habita en nosotros podemos cumplir y obedecer los mandamientos de Dios, no para obtener salvación, porque la salvación es por gracia, por medio de la fe en Jesucristo, simplemente obedecemos para tener una vida plena y obviamente va a haber una recompensa en el mundo venidero, pero hago énfasis, la salvación no es por obras, la salvación es por medio de la fe, hay fruto de arrepentimiento, por supuesto, también dice Santiago que los demonios creen y tiemblan, pero pues ellos no se arrepienten, ¿verdad? Creen en Dios, pero no hay arrepentimiento. Entonces no podemos separar la fe genuina del arrepentimiento. Y bueno, Sí, te agradezco. son los impenitentes los que se mencionan en el libro de Apocalipsis, los que no se arrepienten. Hay que recordar que hay dos resurrecciones, ¿sí? La resurrección de los justos y la resurrección de los injustos, la cual es por un intervalo de 1000 años. Ahorita actualmente nosotros nos encontramos en el quinto sello y próximos al sexto sello, ¿sí? Este Bueno, quinto sello, ahí difiero, mira, Centurión, porque permíteme terminar y ya yo cierro, ¿sí? Yo cierro vale, mi vale. conversación y ya después tú dices, mira, ¿por qué estamos en el quinto sello? El cuarto sello es el meridiano de los tiempos, es la venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? La tierra tiene 8 periodos, ¿sí? 8 días que son para el Señor, un milenio cada día, ¿ok? Cada día representa para el Señor un milenio. En cada uno de los milenios hace una dispensación y pone a un profeta, y cada profeta, ¿sí?, hace el cumplimiento del Señor, es el restablecimiento entre el Señor y el profeta. El profeta es vidente, revelador, ¿sí? Y en un momento dado sabe cosas pasadas, presentes y futuras, y tiene la inspiración y la autoridad de Dios para actuar sobre la tierra. Atar en la tierra, ¿sí? Lo que se atar en la tierra será atado en los cielos. A esta dispensación se le escribe ahí quienes participan del árbol de la vida. Por eso hay 8 sellos, y de los cuales el único que puede abrirlos y tiene la autoridad es el Cordero. El Cordero abre cada uno de los sellos en cada milenio de la dispensación con cada una de las personas que han hecho, ¿sí?, el convenio con Dios, y continúa así cada milenio hasta el día de los santos, en los que claman debajo del altar los santos que han sido investidos con el poder de Jesucristo, de haber sido levantados de la muerte y pasaron de ese lugar santo al lugar santísimo, la presencia del Padre. Son coronados con su presencia. Y una vez que las huestes celestiales se conjunten, los 144,000 que juzgarán la tierra, ¿sí? Pero esos juzgarán la tierra y otros más serán levantados. Las huestes del Señor son más grandes que 144,000. Nada más que hay que recordar que la casa de Dios es una casa de orden, ¿sí? Y en esa casa de orden, esos 144,000, ¿a quiénes van a juzgar? A las 12 tribus de Israel, las tribus perdidas. ¿Dónde están las tribus perdidas? Aquí. Aquí las tenemos en el mundo, las tribus perdidas. Hay que recordar que en el principio de Génesis, ¿sí?, todos los que se fueron apartando del primer rebaño fueron haciendo sus tribus, ¿sí?, las 12 tribus, y todas estas plagaron el mundo. Los mismos gentiles pertenecen a las 12 tribus. En Estados Unidos tenemos a la tribu de Benjamín. En México tenemos a la tribu de Manasés, ¿sí? Entonces, cada una de las tribus va a ser juzgada por esos ancianos que menciona en el libro de Apocalipsis, y por esos 144,000. Hay que recordar que todo hombre será juzgado en la carne, no en el espíritu, ¿sí? Todos seremos levantados y los impenitentes volverán a dormir. El Señor va a reinar durante un milenio, y cuando nuevamente sea soltado Satanás, poder tener poder para tentar al hombre. Entonces sí viene la destrucción definitiva de Satanás, y una vez que haya transcurrido el milenio, son levantados los de la segunda resurrección, los que no se arrepintieron, y Una entonces pregunta. dejará de existir el día y la noche. Pero bueno, es muy amplio, es muy amplio. Y mira, y yo todo lo que te digo es por revelación. No es porque yo me lo imaginé, porque alguien tuvo como mucha ciencia de hombres. No es
Mira, yo tuve revelación personal, así como la que tú Sí, tuviste, yo tuve una revelación preguntita, una personal. preguntita. Ujú. ¿Tú eres adventista? No, yo soy de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, Ah, ¿sí? eres mormón. Ok. Entonces, yo soy una persona investida en el templo, ¿sí? El Señor se manifiesta. Y en un momento dado, todas las iglesias, la misma escritura lo dice, en los últimos días, todas las iglesias se van a beneficiar con el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque hay gente buena. En todas las congregaciones, en todas las iglesias, en todos los lugares donde se predica la palabra, ¿sí? Hay gente buena buscando al Creador, hay gente buena buscando al Redentor. Por lo tanto, en su infinita misericordia, bendice a todas las iglesias para la sanidad, para las visiones, ¿sí? Son los últimos días, estamos viviendo los últimos tiempos. Entonces el Señor está trabajando por recoger a todos sus santos y Él no hace distinción de personas hayan o no hayan hecho convenio con Dios, ¿sí? Con el Padre Celestial, Él los recoge, ¿sí? Crean en el Señor Jesucristo, Él los va a recoger, les hace una promesa. Pero aquí lo interesante es las tres huestes, o en este caso los tres reinos, el celestial y el terrenal, ¿sí? ¿Y quiénes son acreedores a cada reino? ¿Por qué? Porque el Señor vamos, el Señor es incorruptible, inmutable, ¿sí? El Señor en su hermosa sabiduría hace que no se pierda nadie, menos los impenitentes, los que sí van a pasar por la segunda muerte, que es la muerte espiritual, la destrucción del espíritu. Pero el Señor va a recoger y tendremos la oportunidad de arrepentirnos. Pero qué mejor hacerlo a tiempo, ¿verdad? No, ya en el momento de la destrucción, qué mejor hacerlo a tiempo. Pero bueno, yo solamente quería compartir eso. El Señor hoy en día todavía revela, todavía levanta profetas, tiene apóstoles, tiene setentas y trabaja. Todos tenemos derecho a recibir revelación propia, ¿sí? Pero esa revelación propia es para dirigir nuestra casa, nuestra familia, nuestros hijos, la esposa. Y el profeta de Dios dirige el pueblo y lo hace a nivel mundial porque nadie más tiene ese poder más que el profeta de Dios y él lo hace en el plano mundial, ¿ok? Pero bueno, ya por ahí están diciendo que ya hablé mucho, tienen razón. A mí me apasiona mucho porque el Señor da entendimiento, ¿sí? Su espíritu da entendimiento. A veces podemos abrir las escrituras y no entender, pero si nosotros oramos y lo hacemos de manera sincera, sabiendo que el Señor es el que revela, Él lo hace, nos da ese entendimiento, ¿no? Y son muchas cosas, pero bueno, ya me callo porque tienen razón ahí, ya hablé demasiado, ¿no? Dios Gracias, existe, Centurión. ¿Cuál es tu nombre? Jesucristo, Perdón. Miguel Ángel. Miguel, gracias, te doy por participar en el live y por tus observaciones. Bueno, que tengas muy, muy linda noche, descansa, un abrazo y bueno, te esperamos en nuestro próximo live. Ya hablaremos más contigo respecto a pues, algunos puntos que comentas. Te agradezco bastante. Bueno, y leo aquí algunos comentarios. Bueno, te pregunto, Miguel, ¿si sabes cómo salirte? Es lo que estoy viendo. Primero que Bueno, nada, pues, no sé si, no he visto tu live al inicio, porque ya ves que podemos orar para invitar al Espíritu Santo, ¿no? Esa es la parte muy importante. Nosotros podemos orar para que el Espíritu Santo sea el que se haga presente y nos manifieste las cosas verdaderas, ¿no? Entonces, no he visto si inicias con una oración. bueno, no necesariamente aquí en el live, lo hago más Ujú. privado. Bueno, eh, se puede hacer porque al final del día, no hay cosa oculta para el Señor, ¿verdad? Todo está a la luz para Él. Pero es recomendable para que el Espíritu Santo esté en nosotros y podamos realmente ser guía del Espíritu Santo y no en un momento dado tener una doctrina de hombres, ¿no? Porque eso es lo que muchas veces pasa. El ego Definitivamente. nos puede invadir y entonces nada más estamos haciendo una doctrina de hombres. Qué mejor que nos lo revele el Espíritu Santo. Pero bueno, no, muchas Definitivamente. gracias. De verdad que yo estoy encantado de conocerte. Yo creo Gracias, que Miguel. es
muy edificante lo que tú haces y tu vida ha cambiado a razón de que conoces esto, ¿no? Pero ya hablé mucho, ¿no? Y Que mira, tengan por ahí buena pusieron, noche. es mucho más dogmático. Y fíjate que hay una escritura que dice, de dogmas no hablarás, ¿no? Dogmas, pero bueno, Ok, ok, bueno. gracias a todos y hay que orar. Vale, Orión, hay que orar, Cuídate, por supuesto. De déjame acuerdísimo con eso. salir. Muy bien. Pues agradecemos a la vida de Centro que conectó aquí con nosotros. Bueno, obviamente, hay algunos puntos en los que pues difiero. Sobre todo el primero que mencioné antes de que se me olviden los demás, este centurión Miguel Ángel, agradecemos su participación, por supuesto, aquí compartimos ideas, escuchamos, hacemos observaciones, refutamos, y todos con el fin de llegar a la verdad. Personalmente veo la palabra de Dios como la fuente de toda verdad. Es la palabra de Dios. Yo te pregunto a ti, ¿quieres escuchar la voz de Dios audible? Lee la Biblia en voz alta. Ahí está, es la palabra de Dios. Es su mente, es su corazón revelada al hombre. Y el mensaje, el epicentro de la Biblia es Jesucristo, su obra, su muerte y su resurrección y su establecimiento del reino eterno. Bueno, del milenio aquí en la tierra y después la eternidad. Y bueno, la buena noticia es que Dios amó al mundo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Evidentemente hay gente que no cree y se va a perder, lamentablemente. Bueno, en el punto que yo difería, en este caso el que me acuerdo, porque hubo varios puntos, pero el que sí quiero resaltar es el de Apocalipsis, donde comentaba Miguel Ángel que estamos en el quinto sello. Personalmente no lo creo, por la sencilla razón de que el primer sello es el anticristo y una guerra de la magnitud de la que comentaba y luego las hambrunas, etcétera, pues es claro que no ha ocurrido. Por lo tanto, si no ha ocurrido el primero, el segundo, el tercero y el cuarto sello, pues no ha ocurrido el quinto sello que comentaba Miguel. Pero bueno, ya lo platicaremos en otra ocasión. Él es mormón, entonces estaría un buen día hablar acerca con Miguel y otras personas que comparten diferentes pues religiones o denominaciones acerca de lo que está escrito en la Biblia. Y bueno, los voy leyendo así rapidín. Creo que tengo aquí a una chica, Stephanie89. Por favor, Stephanie, platica con nosotros, no te quedes callada como los demás. Mientras ella entra aquí con nosotros, pues le doy lugar porque es la única mujer que ha participado en el live y queremos escuchar la opinión de una mujer, ¿verdad? Este, y bueno, a ver si se puede conectar, a ver si sigue con nosotros. Leo algunas cosas. ¿Dónde sacas a ver dónde está cada tribu? Ah, ok. Bueno, entiendo que Herbel le pregunta a, a Miguel Ángel, ¿verdad? Bla, bla, dice Luis. ¿Revelación de quién? Disparates, pura religiosidad, claro que no. Disparates, no manches, es mormón. Dice lo bueno no te salva, efectivamente. Nadie es bueno, dice Romanos, que no hay ni un bueno ni uno solo. Todos nos desviamos, estamos destituidos de la gloria de Dios porque pecamos. No hay justo ni uno solo. Y bueno, Dios da su ley, el estándar moral, los mandamientos, para que todo aquel que lo cumpla tenga vida, o entrar al cielo, o vida eterna. Obviamente sabemos que nadie puede guardar la ley. Nadie la ha podido guardar, a excepción de Jesucristo. Entonces la ley, el propósito, nos explica Romanos, fue para mostrarnos la necesidad urgente de un Salvador. Porque cuando estemos delante de Dios y nos queremos justificar por nuestra religión, por mis buenas obras, pues comparándonos con otros, ese no va a ser el estándar de manera de juzgar de Dios. Su estándar es muy alto, ¿sí? De tal manera que necesitamos a alguien que pague por nosotros, porque nosotros no nos vamos a poder salvar a nosotros mismos, y esa es la buena noticia, que Jesús vino al mundo a ocupar nuestro lugar. Y mucha gente dirá, pues no, pues ya estando ahí, pues comparado con Hitler o con Jeffrey Dahmer o con el violador o el asesino que mató a 5 o 10 personas o a que abusó de 10 vírgenes o qué sé yo, pues yo soy Juan Pablo II, ¿verdad? O yo soy San Judas Tadeo comparado con ellos. Pero no es la manera de juzgar de Dios. Su estándar es diferente en juzgar, es su ley. Obviamente va a haber grados de castigo, que es otro tema, ¿verdad? Por ejemplo, por citar algo, dice la Biblia, Jesús hablando, dice que en aquel día
será más tolerable el castigo para Sodoma y Gomorra que para esta ciudad a la que fue a predicar, porque si dice Jesús, si ellos hubieran escuchado y visto lo que está haciendo él, se hubieran arrepentido. Por eso será más tolerable el castigo para esa ciudad que para Sodoma y Gomorra. Entonces vemos el grado de castigo, aunque pues viene un juicio, o sea, dice en Hebreos, horrible es caer en manos de un Dios vivo. O sea, Dios, a veces vemos la ira de Dios como una mancha en sus atributos, y no, Dios es un Dios de ira en el sentido de que castiga el pecado, es un Dios justo, pero también es un Dios de misericordia. Y muchas veces pasamos por alto eso, ¿no? Entonces, el punto es que, bueno, si hay grados de castigos, bueno, no debes de pensar así. Vas a pasar una eternidad en un tormento sin Cristo Jesús, sin Dios. Tú dices, bueno, pues a lo mejor me quemo más que el otro, o el otro se quema más que yo. No, ese no es el punto es que vas a estar en una eternidad sin Dios, en un tormento, en un castigo. Y Dios nos quiere librar de eso a través de su Hijo Jesucristo. Ven a Jesús, bebe del agua de la vida, en el nombre de Jesucristo. Y bueno, sigo leyendo aquí. Bueno, solo uno, efectivamente, solo Dios. Herbel, la misma palabra dice que no le importa la verdad. Pura teología vana, no que hablen mucho, sino que hablas cosas que no son ciertas, dice Herbel. Bueno, le está refutando a Miguel Ángel. Es mucho más dogmático, dice Louyer. Bueno, no creo que Louyer ya has comentado conmigo. Bueno, no creo que me estés diciendo a mí, ¿verdad? Ojalá te lo revele. Y no todo el que me diga Señor, Señor, heredará el reino de los cielos, efectivamente. Así es. Perla Triana, ¿qué onda, Perla? Buenas noches, ¿cómo estamos? Ya es tarde, ya duérmete que te va a regañar Julio. Y bueno, familia, son muchos, los leo, les doy muchas gracias por estar compartiendo aquí. Francisco López, no, es la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. Ok. Sí, con razón, cuando le pregunté que era adventista es por algunos puntos que comentaba acerca del infierno, de las revelaciones, de los milenios, etcétera. Sobre todo cuando mencionó las tribus de Manasés, y esto ya lo había escuchado yo, si no mal recuerdo, de una doctrina adventista, de los santos del séptimo día. Pero bueno, acá en este caso es mormón, de los santos de los últimos días, que nos dijo Miguel Ángel al grupo al que pertenece, al credo religioso. La iglesia no te da salvación, solo Jesús. Yo creo lo mismo. Es buena hora, ok. Bueno, ya sé que tú te desvelas bastante, Perla. Eso es tu costumbre, ¿eh? Te vas a hacer más viejilla. Dicen que los desvelos te hacen más viejillo, por eso ya hay que irse a dormir. Bueno, familia, si ya no hay más alguna pregunta que hacer, ya Stephanie ya no respondió. Queríamos tener aquí una mujer invitada platicando con nosotros, pero bueno, vamos a ir cerrando el live. Esto deja que te cuente algo. Les repito, aquí abajo hay un formulario, te pide nombre y correo, porque queremos regalar el extracto de un libro que escribió tu servidor, un libro físico y un libro electrónico. Este libro, El Anticristo, quién es y dónde surgirá, todo basado en lo que la Biblia habla acerca del tema. Es totalmente gratis, nada más llega tu nombre y tu correo para que nosotros sepamos a dónde enviarlo, obviamente, ¿verdad? Y enviarte el material totalmente gratis. Es un extracto, repito, de mi libro El Anticristo, quién es y dónde surgirá. Y en el link de la descripción de este perfil vas a poder encontrar un link que si le das clic te va a redirigir a adquirir estos 3 libros de manera electrónica, Palabra y Efecto, El Bosquejo de una Oración y El Anticristo, quién es y dónde surgirá. Todos los 3 por el precio de uno, creo que son 120 pesos masiva, y bueno, apoyarías el proyecto de Deja que te cuente algo. ¿En qué Biblia está basado? Bueno, en la Biblia, la palabra de Dios, la única Biblia que existe, de Génesis hasta Apocalipsis, la palabra divina de Dios. Y bueno, los invito a que si pueden adquirirlo, pues apoyarían el proyecto. Repito, Deja que te cuente algo. Familia Fernández, gracias por seguirnos, gracias a todos nuestros seguidores del día de hoy y por todos los que se han quedado hasta ahora. Si no hay más que preguntar aquí en los comentarios, paso a retirarme deseándoles buena noche. Y antes de concluir, también aprovecho, ¿tienes alguna necesidad? ¿Tienes alguna petición? ¿Te estás pasando por algo complejo? Permíteme orar por ti y contigo, ¿te parece? Me puedes aquí escribir. Igual si lo ves algo muy personal, puedes enviarnos un mensaje a nuestro perfil y ahí te leemos. Ya algunas personas
de este medio lo han hecho y bueno, tratamos de responderles lo más pronto que se pueda, debido a que a veces pues hay muchos, son demasiados comentarios, miles de comentarios literalmente, que a veces hay en los videos, a veces en el perfil personal, bueno, aquí en la cuenta del chat personal, y aquí gracias a Dios también en el live que hacemos. Entonces, ahorita queremos aprovechar para hacer una oración a vivo y todo color, por supuesto. Lo mismo dicen los testigos de Jehová, que es la única Biblia y es diferente. Bueno, considero la Biblia dentro del canon bíblico, inspirado por Dios, todo lo que viene siendo la Torá, el Antiguo Testamento, los profetas, los salmos, los libros proféticos, y el Nuevo Testamento, por supuesto, desde Mateo hasta Apocalipsis. Sí, la Biblia ha demostrado, en este caso yo tengo diferentes versiones, no quiere decir que sean diferentes Biblias, sino simplemente versiones en traducción, la Nueva Traducción Viviente, la Reina Valera, la Reina de las Biblias, pues así la conocen, ¿verdad? Que es mi favorita. La NTV también me gusta bastante, más acercada también al texto hebreo y original griego. Tengo una Biblia interlineal, es decir, en griego y en hebreo, traducida a nuestro español. Y bueno, pues ahí me enriquezco bastante. La Biblia es universal. Sí, la Biblia ha demostrado ser el libro de los libros, ¿eh? Entonces, bueno, familia, entonces yo tengo una necesidad de oración. Adelante, mi querido Francisco López, coméntanos para orar por ella, brother. Antes de retirarnos aquí. Si tú también, aquí que sigues en el live, si no estuviste desde el principio del tema, pues tocamos muy buenos puntos. Primero tuvimos un live y luego como que se saturó y se cortó o se puso en pausa. Este material en esta semana o la siguiente va a estar en nuestra cuenta de YouTube de Deja que te cuente algo. Estamos tratando de subir los lives o extractos de los mismos con lo más relevante de lo que estuvimos hablando, y pues próximamente este live va a estar ahí por si te quieres enriquecer con el tema. ¿Eres de asambleas? ¿Me preguntas a mí, brother? ¿De asambleas de Dios? No, no soy de asambleas de Dios, que es una organización cristiana. No pertenezco a asambleas. Pertenezco a la iglesia, se llama Vida Abundante en Torreón, Coahuila, aquí en México. Somos cristianos, creemos en la Biblia, creemos en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, creemos en los milagros, creemos que Dios sigue obrando, creemos que Dios sigue salvando y escuchando oraciones, por supuesto. Misterio, y si la Biblia solo es una, si hay una diferente, está errada y es blasfema. Sí, todo lo contradiga el Evangelio, por supuesto. A ver, entonces, Francisco López. Ah, perdóname, es que si eres mujer, perdóname, es que aquí dice Francisco López. Sí, claro que sí, dinos de qué se trata tu petición y oramos por ella rapidito. ¿Cuántos años tienes? Dice Gian. Tengo la edad de Cristo. Ahí lo dejo como, ¿cómo se dice? Como acertijo. Cada cuando haces slide, dice Herbel. Bueno, estamos tratando de estar entre semana, en punto de entre 9 o 10 de la noche. Y bueno, si te fijas, hoy empezamos más tardecita. Empezamos como a las 11 y algo. Y ya son las 1:30. Tenemos un poquito más de 2 horas con el live. Leonardo Morales. Pues ya contestaste, brother. Ahora sí, como decía Ludovico. Ya nos exhibiste. Ok. Bueno, nomás esperando aquí la petición de... Es algo personal, ok. Entonces te leo en el chat y ahí oramos por ti, por supuesto. Bueno, amigos, si hay alguien más que quiera tener alguna... De nada, Herbel, aquí a las órdenes. Mañana, si Dios quiere, nos conectamos. Eso de las 9, seguramente a las 10 de la noche. Aquí te esperamos. Proyecto Deja que te cuente algo. Adquiere tu libro electrónico, gratis. Bueno, un extracto del libro, totalmente gratis, para enviártelo vía correo electrónico. Gracias, Mercy Castro, Milagros Barros, gracias por seguirnos, por apoyar este proyecto. Ok, bueno, vamos a hacer una oración. Todos los que sean creyentes y los que no sean creyentes, permítanos orar contigo y por ti y por todo esto. Excelente, Francisco. Bueno, tú que aparece Francisco, ya me dices cómo te llamas después. Ahí te hacemos llegar el material y pues vamos a orar. Señor, muchas gracias por este live, por toda la gente que está aquí ahorita conectada.
Efectivamente, ahorita dice Miguel que, bueno, te ponemos en tus manos. No existen manos más seguras que las tuyas, definitivamente. Hoy hago esta oración, no por aparentar, no por parecer religioso o piadoso para nada. Yo sé que sin ti, pues estoy mal, Señor. Por eso te necesito. Y hoy yo quiero orar por cada uno de los que estamos aquí, que como yo también somos personas, seres humanos limitadas, que pueden tropezar, que pueden fallar, y pedirte por cada una de sus necesidades, si son económicas, si son de sanidad. Te ruego que te glorifiques y sanes, Dios, en el nombre de Jesús. Quiero orar por cada persona que está ahorita conectada, en el nombre de Jesucristo. Oro por ti, pidiéndole al Padre que se revele a tu vida con poder, con amor, con la unción del Santo Espíritu de Dios, que te revele quién es tu Hijo Jesucristo, el cual murió por ti, se entregó hasta la muerte, muerte de cruz, venció la muerte al tercer día, ha resucitado y vendrá por su pueblo. Si tú has creído en Él con tu corazón y no lo has hecho, yo te invito a que hagas esta oración y le digas a Dios conmigo: Señor, perdona mis pecados, lávame de mi maldad. Creo que tu Hijo Jesucristo ha muerto por mí, pecador, y que ha vencido la muerte. Te pido que mi nombre sea escrito en el libro de la vida. Señor, perdóname, me arrepiento de mis pecados, de lo que he hecho, Señor. Te ruego que la sangre de tu Hijo limpie mi vida y me des acceso a la vida eterna. Tú has prometido que si yo creo en ti, no me perderé y me darás vida eterna. Te ruego que me des tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, para una nueva vida. Amén. Déjame orar por ti, Padre. En el nombre de Jesús oro por los que han hecho esta oración. En el nombre de Jesucristo, Dios transforma su manera de vivir, su manera de pensar, el curso de sus pasos para bien, para que tengan una vida plena, una vida abundante en tu Hijo Jesús. Que tu Espíritu Santo, a los que han pedido de todo corazón tu Espíritu, tú dijiste que si piden tu Espíritu, tú se lo darías, Dios. Te ruego que los bautices para que sean uno en Jesucristo, como nosotros ahora que pertenecemos a su pueblo somos uno en ti. Señor, te doy gracias por tu amor y por este evangelio de las buenas noticias para todo aquel que ha creído. Glorifícate, Señor, como tú sabes hacerlo. Gracias, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, familia, ok, me da mucho gusto, Susana, que formas parte decimos en el barrio, de la clica. Aleluya. Qué bueno es pertenecer al pueblo de Dios, no por buenas obras, no porque somos buenos, sino por la gracia y la misericordia de nuestro Dios. Amén, amén, bendiciones, dicen misterios. Y bueno, me despido, familia, agradeciendo una vez más. Síguenos para que en nuestro live, en nuestro próximo live, pues te llegue la notificación de que estamos conectados y platicar acerca de otro tema referente a lo que hablamos. Mi nombre es Oscar Muñoz y la vida es tan efímera y el tiempo mata despacio. Por eso, deja que te cuente algo. Bendecida y muy buena noche, Mercy. Gracias, familia. Descansen, tengan una linda noche. Bye bye.